¿Qué tal, chicos? Buenos días. Pues el día de hoy quiero darles la bienvenida a la primera sesión de Historia del Arte. El día de hoy pues vamos a ver una introducción de qué es Historia del Arte. Les voy a decir cuál es su importancia, les voy a estar dando también pues indicaciones de cómo se aplica en la vida diaria, ¿no? Hoy va a ser meramente introductivo. Para los que no me conocen, aunque yo creo que la mayoría me conoce porque les he dado clases de historia, pues de todas maneras me presento nuevamente. Soy el profesor Wilbert Alejandro Gómez Pérez, soy licenciado en educación y tengo una maestría en mercadotecnia política. De hecho, algunos ejemplos que les voy a dar el día de hoy se van a relacionar un poquito más con esta parte de mercadotecnia, ¿no? Pero lo vamos a ir relacionando con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ya dicho todo esto, ya dada la bienvenida, pues les recuerdo, hoy va a ser una introducción. Muy bien. Acá en esta asignatura, voy a repetir el nombre, Historia del Arte, vamos a ver lo siguiente. Obviamente les tengo que definir qué es el arte. Historia, pues ya sabemos qué es lo que es, ya lo hemos venido viendo casi toda nuestra vida, ¿no? O sea, son evidencias temporales que nos ayuda para tener un registro y demás, y tiene muchas funciones, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del arte y de su relación con la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Que el arte puede influir en la historia y que la historia puede influir en el arte. Ahorita les voy a dar unos ejemplos que con eso va a quedar más que claro. Pero bueno, vamos a hablar del concepto de arte. El arte, algunos autores un poquito más estrictos lo definen como una actividad que el hombre crea con una finalidad estética. ¿Qué quiere decir que sea estético? Que sea agradable para nuestros sentidos. Con un aspecto de una realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Es decir, puede ser algo físico, puede ser algo que podamos escuchar, puede ser algo visual, etc. Hay algunos autores que pues podemos decir que son más conservadores y son muy estrictos con sus parámetros de arte. Tiene que ser completamente bello o estético, agradable para los sentidos, y tiene que seguir ciertos pasos, cierta metodología, cierta disciplina. Estas definiciones, como ya mencioné, son definiciones muy conservadoras. Hay academias de arte que buscan evaluar la perfección. Hay academias para cine, hay academias para pintura y demás. Entonces, digamos que ellos son un poquito más estrictos con esta definición. Sin embargo, ya en la actualidad, los artistas ya de nueva generación, su definición de arte es un poquito, no un poquito, un muchote más abierta. Y estos nuevos artistas defienden que el arte puede ser cualquier cosa, que el arte puede ser, que la función del arte es transmitir, ya sea una idea, una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo, es transmitir algo. Entonces, con que cumpla alguna sola de estas, para los nuevos artistas, pues pueden considerarlo como arte. Por ejemplo, no sé, ahorita, si nos vamos a esta definición ya más abierta, un meme, sin ningún problema, pudiese ser una pequeña obra de arte. ¿Por qué? Porque tiene imagen, porque puede tener diálogo, y al final hay algunos que buscan transmitir que un estado de risa, un estado de felicidad, o incluso hay algunos que hasta pues reflexión, ¿no?
Entonces, si nos vamos a esta nueva definición que es muchísimo más abierta, sin ningún problema, un meme pudiese ser una forma de expresión artística. Entonces, pues, como es historia del arte, pues sí vamos a comenzar pues prácticamente desde las primeras apariciones de arte, que es el rupestre, ahora sí que de los cavernícolas, hasta pues lo que es el arte en la actualidad. Eso es lo que vamos a ver todo el semestre. Entonces sí vamos a ver diferentes definiciones de arte, pero es muy muy importante la fecha en la que está esa definición, ¿no? Porque eran más estrictos, ¿no? En cambio ahorita, para los artistas de nueva generación, ya les dije, cualquier cosa pudiese ser arte. Por ejemplo, estaban clasificadas, el arte estaba clasificada como las 7 bellas artes. Ahorita ya en la actualidad ya le agregaron nuevas formas de bellas artes. Ahorita les digo cuántos son ya en total. Y aún así están pensando. Las oficiales eran, son 7. Sin embargo, hubo una temporada que solo eran 6. Pero el siglo pasado, cuando el cine revolucionó, el cine no era considerado bella arte. Era una extensión de lo que vendría siendo fotografía, hasta que lo aceptaron. Luego, entonces, han querido introducir más formas de bellas artes. Pero es esto, realmente, como les dije, el arte va evolucionando. Y pudiese ser que más adelante surjan nuevas formas de arte. Por ejemplo, el séptimo arte pues es el cine. Querían introducir, si no me equivoco, el cómic como el octavo arte. Y incluso hay personas que quieren que los videojuegos como tal sean una nueva forma de bella arte. O sea, una nueva clasificación. Y ustedes se preguntarán, oye, pues, ¿por qué? Sencillo. Los videojuegos es una forma de arte multidisciplinario. Muchos de los estudios para hacer atractivo un videojuego tienen que crear una historia, tienen que crear personajes, tienen que darle personalidad, sentimientos, emociones a esos personajes, los diálogos y demás. Ahí está interviniendo la literatura. Tiene diseño de los personajes, ya el estético. Entonces ahí está, puede intervenir tanto fotografía, pintura, dependiendo de los artistas que tengan, inclusive esta escultura. Música. ¿Cuántos cuando no jugamos, no sé, un Mario Bros, cuando estábamos, ahora sí que con Koopa o Bowser, como le quieran llamar, la musiquita se aceleraba, se hacía más rápido y lo que te transmitía una sensación de ansiedad. Entonces también está ahí. Incluso algunos videojuegos como Zelda han ganado premios de literatura por la historia que tienen. Entonces también hay personas que ya están diciendo que los videojuegos deberían tener una propia clasificación de arte, ¿no? Entonces, pero es por todo lo que hay personas que todavía se rehúsan, pero es por lo que ya les dije. Hay personas que se quedan con la definición muy arcaica de lo que es el arte. En cambio, las nuevas generaciones creen que cualquier cosa puede serlo, ¿no? Con que cumple esa función de transmitir algo, una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo, lo que sea. Muy bien. Y dicho esto, definiendo arte desde varias perspectivas, también desde diferentes épocas,
¿Qué tiene que ver la historia con el arte? Como les mencioné hace unos minutos, el arte puede ser capaz de modificar la historia. Y la historia también puede ser capaz de modificar el arte. Les voy a poner varios ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando los españoles nos conquistaron, los españoles obviamente, vamos a poner acá el caso de acá de Yucatán, obviamente los españoles no hablaban maya. Obviamente los españoles no hablaban tampoco náhuatl, las demás lenguas madres que nosotros tenemos. Y obviamente los mayas tampoco hablaban el español. Y tampoco nuestras culturas hablaban español. Cuando España descubre estas tierras, le tenían que pedir permiso al Papa para poder conquistarlas, porque era una de las máximas autoridades a nivel mundial. El Papa da la autorización, incluso, bueno, el Vaticano incluso da el financiamiento, pero la condición era que se tenían que evangelizar a toda persona que se encontrara. Y pues si se resistiera, pues ya sabían ustedes cuál era el final, ¿no? Ya se los he comentado en otras asignaturas. Entonces, ¿qué pasaba? Si no cumplías con esta parte, pues obviamente el Papa le daba el apoyo a otro país. En su momento Portugal era la principal competencia, también Inglaterra, etc. ¿Qué tuvieron que hacer los españoles? Para poder adoctrinarlos, tenían que enseñarles el idioma. No necesariamente enseñarles a leer y a escribir. Con que ya lo supieran hablar era más que suficiente. Los mayas eran políglotas, tenían muchos dioses. ¿Cómo hacer que abandonaran tantos dioses para solo alabar a uno, no? Algunos sí fue por la fuerza, definitivamente, pero a otros fue a través del arte. ¿Qué es lo que hacían los españoles? Les enseñaban cantos. Y aunque vamos a poner el caso de los mayas, y aunque los mayas no supieran qué es lo que estaban cantando, así cuando ustedes guachaguachean las canciones en inglés, ya de poquito en poquito, ya se sabían las oraciones, ya se sabían los rezos. Estaba el maya trabajando en el montecito, ya estaba, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ya se iba cantando. No sabía qué significaba en ese momento, pero ya la estaba guachaguachando. Y ya cuando aprendió español, ya los rezos, ya se los sabían. Otra cosa que tuvieron que hacer, como iba a ser muy difícil enseñarles a leer y escribir, y la realidad es que no les interesaba que supieran leer y escribir. Las Biblias que traían porque sí les querían enseñar la fe, obviamente, era parte del trato. Las Biblias o lo que les enseñaban de fe era a través de pinturas, a través de imágenes. Entonces, ahí la pintura y la música hizo que el adoctrinamiento de los españoles hacia la fe católica fuera muchísimo más rápida. La conquista fue hace más de 500 años y aún así la fe que sigue predominando en México sigue siendo la católica. Entonces, vean, todo esto, como ya les dije, fue gracias a un adoctrinamiento a través de la música, a través de imágenes. Incluso hace un siglo atrás, casi un siglo atrás, Adolfo Hitler hacía casi lo mismo. Hitler era un líder carismático que incluso se había ganado la confianza de otros líderes, digamos de Inglaterra, de Francia, porque todavía no había revelado sus planes. Pero antes, él ya tenía en su cabecita planeado conquistar Europa si se podía. En Francia y en Inglaterra, Hitler había pedido un espacio de 1 hora para pasar música alemana en Francia y en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaban en esa hora? Pasaban himnos nazis.
y pues no, las radios no sabían del plan de Hitler. Entonces también para comenzar todo este proceso de adoctrinamiento que tenía en mente, porque pues ahora sí que la ideología nazi fue algo que se extendió y que incluso los mismos alemanes en su momento presumían con orgullo que eran nazis, ¿no? Imagínense, esa labor de convencimiento también fue a través del arte, también fue a través de las películas que hacían en Alemania. Digamos que ahora sí que hasta el arte te puede servir para un lavado de cerebro, ¿no? O sea, porque en Alemania y en las dictaduras se necesita del arte para poder hacer toda esta labor de convencimiento impresionante. ¿Qué otra les puedo poner que sea que el arte haya influenciado en la historia? Tengo una acá. Esta sí se las voy a mostrar. Lo tengo aquí en la computadora. Estados Unidos, un país sumamente racista. Después de tantas décadas, un par de siglos de independencia, tuvieron a su primer presidente afroamericano. Y una de las principales imágenes que lo logró fue un cartel de Barack Obama con la palabra Hope, que incluso varios candidatos a las presidencias de otros países le piratearon a este Barack Obama. Ahorita se los voy a mostrar. Es esta imagen, quizás ya la han visto. Pero pues esa imagen ahora sí que estaba por todos lados, y también como habían campañas en el resto del mundo, comenzaron a copiar este tipo de imágenes que eran muy, muy llamativas, ¿no? Entonces también hace rato les mencioné cuál era mi maestría. Mi maestría es en mercadotecnia política. Acá nosotros requerimos del arte. Muchas veces no somos nosotros quienes lo creamos. Tenemos que contratar a especialistas, pero el arte definitivamente es algo sumamente muy importante para este tipo de trabajo. Les voy a poner un ejemplo de mi área. Voy a intentar que no solo sea de esto, pero por ejemplo, en una campaña presidencial o una campaña hasta para gobernador, se necesita este tipo de imágenes. Se necesita algo para resaltar la imagen de tu candidato. Como mercadólogo, siempre es posicionar en primer lugar a un producto o una persona. Obviamente en cuestión política tiene que ser una persona. Tienes que buscar imágenes que posicionen a esta persona. La imagen que ahorita les mostré, los colores no fueron elegidos de manera aleatoria. Los colores son los colores tanto del partido de Barack Obama, pero también los colores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente estás tratando de dar a entender que Barack Obama es un patriota. Lo mismo se puede aplicar con un candidato a la presidencia de México o un candidato a la gubernatura de México. Una canción, un jingle, eso también pudiese ser muy, muy significativo. Les voy a poner un ejemplo y ahorita lo van a recordar. Que ahí les voy a decir un detallito. Cuando sale la canción de Movimiento Naranja, se volvió número 1 en Spotify en España. Era una canción de un partido político. Se volvió en una versión remix. Esa fue la número 1. Y la número 2 era la versión normal. Imagínense, llegó a otro continente, llegó a otro país. Los DJs la ponían. ¿Qué pasó? La sacaron 8 meses antes de que ya sean las elecciones. Y de todas maneras es un partido chico. Pero si lo hubiesen sacado un mes antes de las elecciones, y esa canción súper pegajosa,
no hubiese hecho que el partido ganara, pero hubiese hecho que generara muchos votos. Y el INE te da dinero como partido dependiendo la cantidad de votos que tú tengas. Imagínense, una canción que ni siquiera duraba 2 minutos. Era un jingle, era para un comercial en la televisión y tuvo impacto a nivel mundial. El error ahí fue que la sacaron antes de tiempo, pero imagínense, hasta los DJs lo ponían, ¿no? Entonces, ustedes no se dan cuenta, o ya a partir de que veamos esta preciosísima clase, ya lo van a tener en cuenta, pero pues prácticamente el arte puede servir para todo esto. El arte puede influenciar en las personas sin que se den cuenta, sobre todo en el área de la mercadotecnia, ¿eh? Ahí lo que te venden es un arte, pero es un arte comercial, un arte que sirve para vender. Esa es su principal función. Pero también, por ejemplo, ya les dije, acá en la imagen de Barack Obama dice Hope, que el significado pues es esperanza. Hasta para elegir esa bendita palabra se tuvieron que poner varios mercadólogos y decir qué palabra vamos a poner. No es solo, oye, vamos a tirar un volado. No. Para lograr generar ese impacto, esa palabra me imagino que se cambió muchísimas veces. Vamos a algo más comercial, algo que ustedes más puedan conocer. El fulanito que creó el eslogan del Gansito también tuvo que pensarlo. ¿Cuál es el eslogan del Gansito? Recuérdame. Y todo el mundo sabe que es recuérdame. Pero para todo eso se tuvo que hacer un estudio, se tuvo que alguien, 1, 2, 3, no sé cuántas personas, sentarse a pensar esa palabra. Esa también es la chamba del artista, aunque sea por una sola palabra. Esa palabra de, digamos, el recuérdame, ha marcado a generaciones. Es el impacto que puede tener el arte. En el caso de un eslogan entraría la literatura. Elegir esta palabra no es fácil. Y les voy a ir, conforme vayamos avanzando en la asignatura, pues les voy a estar dando más ejemplos. Y me gusta darles más ejemplos prácticos de cómo lo pueden aplicar en su vida diaria, ¿no? De manera general, el arte nos sirve para expresarnos. Incluso, no necesariamente la gente tiene que ver nuestras creaciones. Hay muchos artistas que crean solo para ellos, o no sé, a mí me encanta escribir, pero hay cosas que solo escribo para mí mismo. Tengo mis libretas ahí arrumbadas, pero son cosas que al momento, por ejemplo, a mí me sirven muchísimo para desahogarme. Y hay incluso artistas que hasta terminan su obra y la queman, como que ya me desahogué, ya estuvo, ya. Esa es la principal función del arte. Expresar, transmitir sentimientos, emociones del autor, etc. Sin embargo, ya hablando de manera laboral, la verdad es que puede tener muchísimas funciones. Hay personas que viven de su arte porque nacieron con el talento o lo adquirieron, o pues como ya les dije, en mi caso como mercadólogo, sí nos sirve, sí tenemos que tener contacto con artistas visuales, tenemos que tener contacto con diseñadores, tenemos que tener contacto con músicos y muchísimas de esas cosas, ¿no? Porque para mi trabajo como mercadólogo sí sirve. O sea, para mi perfil como mercadólogo sirve demasiado. Dependemos del arte. El mercadólogo, digamos que es el que orquesta y genera estrategias, pero se requiere de los artistas para poder sacar la chamba. Incluso, no siempre los políticos escriben sus discursos. Tiene que haber a alguien que sea experto en literatura, que le apasione la literatura para poder generar un buen discurso. Y esos discursos pueden mover miles o millones de personas. Ok, las siguientes sesiones pues ya les voy a hablar acerca, ya vamos a comenzar de lleno
en la asignatura. Les voy a ir diciendo los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a estar manejando esto? Pues es historia del arte. Les voy a estar pidiendo que hagamos pequeñas muestras de arte, que si un dibujo, que si una pequeña escultura, que si algo escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pido dibujo, pintura, escultura, pues ahorita que estamos en una pandemia, pues voy a procurar pedirles que sea con materiales que tengan, ¿no? Inclusive si es una escultura con algo reciclado, no lo sé. Por esa cuestión no se preocupen. Yo no voy a salir, yo no voy a pedirles que se expongan. Si era un dibujo, pero no tienes colores o plumones, no sé, me lo haces en blanco y negro y le pones sombra. No los voy a estar exponiendo por obvias razones. Otra cuestión. Un artista no siempre tiene habilidad para todas las formas de arte. Puede que tú tengas más desarrollado el sentido de la música, puede que tengas más desarrollado el área de literatura, puede ser que sea el área de dibujo, puede ser que tengas más desarrollado la edición. No califico lo estético, califico el proceso y que se esté haciendo la tarea. Maestro, no me gustó cómo me quedó. Muéstrame evidencia de que tú lo hiciste. Y ya luego, cuando me manden sus tareas, también voy a pedir de que pues, me manden una foto donde estén ustedes sosteniendo su obra. Porque me importa más el proceso. No me importa el producto final como tal. No te voy a decir, oye, no me gustó, oye, está feo. No, el arte es subjetivo. La siguiente sesión les hablo acerca de también esto de la objetividad y subjetividad, pero me importa más el proceso, porque estoy consciente que cada uno de ustedes tendrá habilidades completamente diferentes. A mí, como ya les dije, a mí me encanta más escribir. Dibujar, ahorita en la pandemia he estado intentándolo. Acá incluso me compré mi tableta gráfica para comenzar a practicar dibujo. Pero algo que a mí me apasiona más o se me hace muchísimo más fácil es la edición de imagen y la edición de video. Ahí sí te puedo decir, no puedo hacer tal cosita y demás y todo, pero es una habilidad que yo adquirí. Entonces, chicos, voy a dejarlo por aquí esta sesión. Estén al pendiente tanto de la plataforma como del blog. Y pues nos vamos a estar viendo más adelante porque van a haber sesiones de asesorías. Pero pues ahora sí que por mi parte es todo, chicos. Que tengan un excelente inicio de semestre. Y en verdad espero verlos pronto ya de manera presencial. Y que la dinámica, regresemos a la anterior dinámica que la verdad me apasiona mucho. Entonces, chicos, excelente inicio de semestre.